Entonces, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Somos Daniel Herbo y Valentina Cisterna, profesionales del proyecto Fundef, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas CIMOL. Nuestro proyecto y trabajo se centra principalmente en la cuenca del río Itata. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Perla por el 107.5 FM, los días martes a las 4 p.m. en Rankin, y a quienes nos siguen por Radio Ruta del Oro, sintonizando la 90.5 los días lunes a las 7 p.m. en Hualqui. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde los y las invitamos a enviar sus dudas y comentarios. Compañero Daniel, ¿cómo te encuentras? Te doy la bienvenida al programa de hoy. Valentina, buen día. Mucho tiempo sin vernos. Una semana que nos intercalamos para poder trabajar en este proyecto comunicacional que nos da las posibilidades de mostrar también lo que hacemos como Proyecto CIMOL. Hoy tenemos un invitado de nuestro equipo. Él es Mario Lillo, es ingeniero eléctrico y doctor en informática. Trabaja en las líneas de investigación sobre disponibilidad y calidad de agua para la agricultura y la minería bajo el cambio climático, y sobre gobernanza del agua, servicios ecosistémicos y sustentabilidad. Así que, sin más, los dejo con ustedes a Mario Lillo. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí para conversar y discutir algunos temas que creo que son relevantes para el contexto en el que estamos viviendo y en particular para una temática que me interesa mucho, me empezó a interesar mucho, sobre todo a partir de este proyecto CIMOL, que es esto de la territorialidad del tema del agua. Así Muchas que, gracias. nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. Sin duda eres un gran aporte al proyecto CIMOL. Logramos, confluir temáticas distintas a partir de miradas y disciplinas que confluyen en la temática del agua. Así que para entrar ya en sintonía, Mario, te preguntamos, ¿cómo pasas de estudiar ingeniería eléctrica a interesarte por las temáticas relacionadas al agua? La verdad que es como todo en la vida, un poco casualidad, un poco intencionalidad, digamos, tiene una mezcla de ambas. Sin querer hacer promoción a la carrera de ingeniería eléctrica, o sí, tiene una formación que a mi juicio es bastante interesante, que desarrolla mucho la abstracción, la capacidad de abstracción. Y creo que eso es uno de los fundamentos que ha, de alguna manera, atravesado todo mi desarrollo. ¿Por qué? Porque en el fondo te permite pararte en cualquier tipo de problema y ser capaces de abordarlo, digamos, de el más amplio espectro. No hay, siempre uno tiene sesgos, pero la capacidad de abstracción te permite sacar lo medular de cada una de las problemáticas. Yo trabajé en un comienzo, terminé mi carrera trabajando en lo que en el ámbito de la electricidad se conoce como los sistemas eléctricos de potencia. Todos estos sistemas de distribución de energía y cómo llega la energía a los distintos puntos, tiene mucho de matemática y mucho de optimización, de métodos de optimización. Y que en el fondo son flujos de energía que uno va de alguna manera distribuyendo. Y si tú lo piensas, eso se parece bastante a lo que podría suceder, por ejemplo, en la distribución del agua. ¿De acuerdo? Las ecuaciones son bien parecidas, la matemática es bien parecida, y yo me dediqué a un área que me interesaba mucho, que era como la inteligencia artificial aplicada a este tipo de gestión, ¿de acuerdo? Y después esto se empezó a mezclar con intereses por procesamiento de señales y de imágenes. Partí trabajando mucho en con imágenes de satélite. Mi doctorado, de hecho, lo hice en esa temática, y empezó a derivar esto en lo ambiental. Y entonces por eso te digo, fue un poco casual, porque llegué a la facultad donde trabajo, que es la Facultad de Ingeniería Agrícola, donde un área fuerte es el tema de los recursos hídricos, y con este conocimiento detrás de inteligencia artificial, de tecnología, de ciencias de la computación, que hacen una herramienta, parece bastante interesante para poder llevar a cabo, digamos, ideas que pueden tener un hidrólogo, ideas que puede tener una persona que trabaja en la gestión del agua en una cuenca o en una junta de vigilancia, etcétera. De hecho, es lo que estamos un poco haciendo ahora, tratando de aplicar estas tecnologías que se ven como lejanas al agua en este contexto. Y esa es un poco
la deriva que he tenido, y la verdad que me gusta mucho. Siempre tuve como esa tendencia al ámbito del medio ambiente, no en plan ambientalista, sino que en el plan de análisis de ecosistema, como sistema propiamente tal. Me interesa mucho ese tema y intentar modelar el comportamiento de esos sistemas. Es como es hacia donde he tratado de tender mi carrera. Excelente, Mario. En cuanto a estos modelados que has logrado hacer y la experiencia profesional que tienes en CRIAM y en otros centros de estudio, ¿cuáles serían entonces los principales desafíos sobre la demanda del agua en la ruralidad, especialmente en el centro-sur del país? Bueno, ya estos aspectos son bastante críticos, Daniel, porque en el fondo hay ahí una línea base que yo creo que todavía no está satisfecha, y un poco también lo hemos discutido esto en Simol, y es que podemos hablar de tecnología, podemos hablar de optimización de sistemas, de todo lo que queramos, pero todavía tenemos comunidades que no tienen agua. O sea, vamos a optimizar nada. Y eso no tiene mucho sentido en mi juicio. Entonces, esto tiene que ser una carrera que vaya avanzando y empujando por muchas dimensiones, digamos, ¿ya? Desde cumplir los requerimientos mínimos de los consumos de agua como derecho humano, digamos, hasta una vez que están satisfechas esas demandas básicas, recién empezar a pensar en cómo mejoramos, tanto desde un punto de vista, digamos, administrativo, social y tecnológico, este tema, digamos, y lo miramos como un sistema, como un todo. Yo tengo experiencia, bastante más experiencia en organizaciones un poco más grandes como juntas de vigilancia, que toman el agua como un producto o algo que se puede transformar y producir cosas. En general es así, pero acá tenemos en las juntas de vigilancia muchos productores agrícolas o empresas, digamos, y hay ahí competencias entre ellos y empiezan a surgir ciertos fenómenos que a lo mejor en comunidades más pequeñas no surgen a esta escala, ¿ya? Mucha asimetría de poder, por ejemplo, ¿de acuerdo? Asimetría de poder en el sentido de la toma de decisiones para ver quién ocupa o quién no ocupa el agua. Una empresa gigante que tiene abogados, que tiene un staff de abogados y un aparataje montado para llevar a cabo su objetivo, no es comparable desde el punto de vista del acceso a la información, de la asimetría de poder, a un agricultor pequeño. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, a mi juicio, y es por donde me interesa ir, las tecnologías en general y las tecnologías de la información en particular, que es lo que trabajo yo, creo que son una buena herramienta para poder equiparar esta simetría de poder y que la gente en general tenga acceso a información para poder tomar decisiones de una manera fundamentada, lo que se llama decisiones basadas en evidencia, ¿de acuerdo? Eso presenta un desafío también mayor, porque si bien podemos dejar simétrica la información, el acceso a la información también tiene un sesgo desde el punto de vista de la formación de las personas. Entonces también hay un desafío súper grande, por ejemplo, lo que hace Simol, de intentar de alguna manera hacer propios todos estos conceptos a las personas. O sea, es súper interesante cómo Simol, como herramienta, intenta de alguna manera hacer una bajada a estos usuarios, pero no desde un punto de vista ni paternalista, ni desde un punto de vista, diría yo, de tratar de guiar, sino que en el fondo es mostrar un universo de posibilidades y que la gente propia del territorio tome esas decisiones y vea lo que a ellos les interesa, y no un ente externo venga a decir lo que te puede o no te puede interesar, o con la palabra que está de moda ahora, cuáles son los dolores que de alguna manera podrían subsanar estas entes, digamos, que vienen desde más arriba y te dicen, tú haz esto, tú haz lo otro. Yo creo que aquí hay una mezcla de cosas que resulta súper desafiante, pero que yo creo que hay que hacerse cargo, y es mezclar las necesidades, la realidad de cada lugar, y ver cómo esas tecnologías pueden de alguna manera aportar. Y si no aportan, no hay que ponerse colorado y no usarlas directamente. O sea, no es no es obligatorio esto, sino que esto tiene que ser un proceso, ¿ya? Y en ese proceso creo que, no sé si divulgador
es la palabra, pero ese ejercicio de llevar estos conceptos que a lo mejor pueden resultar abstractos a esta gente con herramientas que sean accesibles, ojalá lo más transparente para esas personas, es un desafío mayor y yo creo que es un desafío que hay que tomar porque eh, sobre todo en el centro sur, como preguntabas tú, Daniel, se viene fuerte una tendencia a agriculturizar esta zona que antes, por ejemplo, desde el punto de vista del riego, no requería de fuentes, aparte del agua, digamos, de lluvia, no requería otra fuente y ahora van a empezar a haber competencias fuertes con el uso, digamos, de las personas respecto de agricultura u otros procesos productivos. Mario toca diferentes temas y la verdad es que hace evidente el sinfín de dimensiones que se entrecruzan respecto a la temática del agua. Y rescatando un poco el uso de las tecnologías, por ejemplo, se presenta también como un desafío llevar las tecnologías a los territorios de una manera simple, pero también muchos de ellos son territorios con brecha digital, por ejemplo, con brechas de uso de tecnología, donde la población está envejecida. Suponemos, ¿cierto?, que eso vuelve aún mucho más difícil o desafiante el uso de las tecnologías, por ejemplo, para el monitoreo local. Pero sin duda que marcan una diferencia si es que estas se pueden adoptar con los lenguajes locales y se pueden llevar a cabo. Bueno, como siempre, esto es una sorpresa. Tenemos una columna de opinión de otro miembro, un miembro nuevo del equipo. Él es Eduardo Letelier, ingeniero comercial y economista de la U de Chile, docente de la Universidad Católica de Maule y magíster en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Y también candidato a doctor en Economía Social. O sea, vamos a hablar de economía. Por lo tanto, los dejo con ella y luego de eso la comentamos. En mi experiencia asesorando pequeñas empresas, una proporción importante de los éxitos o fracasos no descansan tanto en factores comerciales, tecnológicos o financieros, como en factores de tipo social. Sorprendentemente, a poco andar de muchas de estas iniciativas que me ha tocado acompañar, varias entran en dinámicas de conflictos internos, desconfianza, que muchas veces llevan a la paralización de las propuestas, de las iniciativas y al bloqueo de su desarrollo. Incluso pareciera que mientras más favorables son las condiciones para estas empresas, los conflictos tendieran a crecer en intensidad. Esto nos enseña que tanto en la gestión de empresas como de organizaciones, la solidaridad grupal es un factor fundamental para el logro de los propósitos colectivos. En el Chile de los años 80, el sociólogo Luis Raceto observó este fenómeno en diversas organizaciones económicas populares que enfrentaban cohesionadamente la crisis económica de esos años. Inspirado en el análisis de la economía comunitaria andina, Raceto llamó a este fenómeno el factor C, el factor comunitario, ¿no?, que explicaba cómo estas organizaciones o emprendimientos eran capaces de sobreponerse a condiciones tan adversas haciendo uso de recursos limitados. De este modo, pensamos que para crear empresas necesitamos no solamente dinero, medios materiales, trabajadores, administración o tecnología, sino críticamente alguna dotación mínima de factor C o factor comunitario. Este es un recurso de energía social que estaría disponible en calidades variables en distintas comunidades y daría cuenta de su fuerza, cohesión, de integración. Este factor C entonces sería la comunidad transformada en una fuerza o factor económico. El factor C se estaba incorporado en los cuerpos, corazones y mentes de las personas que conforman un emprendimiento, expresado esto en actitudes, sentimientos y visiones compartidas sobre el futuro de la organización. Se encuentra también en estado objetivado a través de símbolos diversos que nos recuerdan que formamos parte de una misma comunidad y que pueden ser paisajes, las sedes sociales, los banderines, los himnos, la historia colectiva, los héroes del grupo, ¿no? También existen como símbolos, ¿no es cierto?, en estado institucionalizado a través de membresías, reconocimientos o premios. La presencia de una alta calidad del factor C en una determinada comunidad
explicaría diversos fenómenos observables al momento de crear y gestionar empresas, partiendo por la propia capacidad básica de confiar en otros, ¿no? Y de ser alguien confiable para emprender actividades en conjunto. En cualquier empresa u organización, una alta calidad del factor C permite, por ejemplo, una mayor participación de la definición y evaluación de objetivos y resultados, ¿no? Una mayor comprensión y compromiso con los propósitos de la organización. También permite compartir información y aprendizajes del día a día de la organización, corrigiendo errores, ¿no es cierto?, mejorando prácticas, posibilitando la innovación. Un factor C de alta calidad minimiza el gasto y tiempo en controles burocráticos, dada la mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, de cada uno con la organización. Y finalmente también permite distribuir de forma justa y equitativa los beneficios generados colectivamente. Y si esta reflexión que les planteo aquí es aplicable al caso de empresas privadas, ¿no?, con mayor razón se aplica a empresas u organizaciones a cargo de la gestión de bienes comunes como el agua. Particularmente, ¿no es cierto?, cuando se trata de empresas sociales, donde el factor C no es simplemente otro factor más dentro de la empresa, sino es el que organiza la actividad económica. Les dejo esta reflexión para que les pueda ayudar en pensar sus propias organizaciones y el modo en que actualmente este factor C está siendo gestionado. Gracias. Muchas gracias a Eduardo, ¿cierto?, por compartir con nosotros sus reflexiones acerca de la economía, pero en este caso asociado a las empresas sociales, por ejemplo, como los comités de agua, tanto AR como APR. Querido Mario, te preguntamos qué opinas, ¿cierto?, sobre lo que nos comentaba, en este caso Eduardo, y cómo podemos hacer una relación, por ejemplo, entre el uso de las tecnologías, el monitoreo local y la organización al interior de los comités. Bueno, la verdad que la columna es bastante interesante y hace mucho sentido, sobre todo con el contexto en el que estamos hablando del agua, que un poco, a mí en lo particular me salen un poco así como urticaria, digamos, cuando hablamos del agua como producto, pero bueno, entiendo que de alguna manera hay que cuantificarlo. Y me hace mucho sentido un poco con la línea que nosotros estamos intentando seguir, porque él plantea esto del factor comunitario, pero creo que no hay que quedarse en el factor C como un índice, como una cuantificación, sino que en el fondo ir un poquito más allá y preguntarse cómo hacemos para mejorar este factor C. Y que sería en el fondo la parte como proactiva de esta medición, porque podemos quedarnos tristes en la casa diciendo qué mal factor C tenemos, si es que lo queremos dimensionar desde esa perspectiva. Pero una de las cosas que hemos visto en otros tipos de organizaciones, como estas juntas de vigilancia que les comentaba yo, es que al haber simetría de poder, por ejemplo, existe una cosa que es, creo yo, crítica, que es la transparencia y lo auditable que puedan ser las decisiones y las gestiones que se toman en una organización, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, por nombrar algún tipo de tecnología, blockchain sirve para poder hacer transacciones, ¿no es cierto?, de tipo electrónica, pero que de alguna manera no necesitan de un notario o un veedor, sino que es un entramado de entes que de alguna manera valida esa transacción. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho propuestas para hacer transacciones de derechos de agua en organizaciones grandes a partir de este tipo de tecnología. ¿Qué permite eso? Permite que todo el mundo sepa cómo se realizaron las transacciones, quién las realizó, qué día las realizó. Entonces, de alguna manera, cada uno deja de tener esa sensación de que alguien está jugando un poco en contra en el sistema, porque está todo auditable y transparente. Esto se puede llevar a otras condiciones y a otras escalas también. ¿Y qué resultado hemos visto que tiene esto? Que los usuarios de los sistemas en general tienden a estar más satisfechos, ¿ya? Y al estar más satisfechos mejoran las confianzas entre ellos. Entonces, de alguna manera, este tipo de tecnologías que permiten esta trazabilidad de las decisiones y que sean de alguna manera auditables siempre, abiertas al público interesado, digamos, mejora de alguna manera esta comunión que hay entre las personas. ¿Por qué? Porque nadie siente que de alguna manera lo están perjudicando
o no lo están perjudicando, o uno está sacando mayor rédito que otro. Y si es así, es en buena lid porque la información está ahí presente. Hay un concepto que a mí me gusta mucho bueno, igual depende mucho de la sensibilidad de cada una de las personas que escuchan este concepto, pero es el de democracia. ¿Y qué quiere decir la democratización de los datos? De alguna manera que todo el mundo sea capaz de acceder a todos los datos posibles, a todas las gestiones que se hacen dentro de una empresa. Para eso necesitamos un soporte tecnológico importante, ¿de acuerdo? Y una accesibilidad a esos datos que de alguna manera el sistema sea capaz de transformarlo en información digerible para cada uno de los perfiles de usuarios que existen. El dato en sí, como puro y duro, no tiene ni un sentido. Un número solo aislado en el mundo no vale nada. Lo que vale, o sea, tiene un valor, pero tiene un valor que hay que... tiene valor, pero hay que hacer una agregación de valor a esos datos de tal manera que se transformen en información y esa información de alguna manera me dé a mi pie para poder tener argumentos para poder debatir o no debatir en una organización en particular. Y ese debate basado en evidencia, basado en información abierta, disponible para todo el mundo, información democrática de alguna manera, creo que hace que mejoren estas interrelaciones en las comunidades y al mejorar esas interrelaciones de alguna manera mejoran estos factores comunitarios como el que se planteaba en la columna. Así que creo que la tecnología y estas tendencias no son para nada disociadoras, sino que de alguna manera, a mi juicio, la tecnología, cuando ya están superadas todas estas líneas mínimas que hablábamos al comienzo, la tecnología es un buen canal para poder llevar a estas organizaciones a atender a una gestión satisfactoria en distintas dimensiones, digamos. Sí, es muy relevante lo que comentas, Mario, porque al escucharte me hace sentido, por ejemplo, un mayor involucramiento de los usuarios del agua respecto de sus organizaciones. Es decir, no concentrar el poder, por ejemplo, en las dirigencias o en los principales representantes de los comités de agua. O sea, quizás este tipo de tecnologías pueda llevar justamente a una mayor participación, a una participación activa al interior de estas organizaciones sociales, donde el agua es cierto el bien común, el beneficio común para todas y para todos, pero la información y el contexto que gira en torno puede ser accesible también para todas y para todos. Donde la información... más que poder, Valentina, creo que tiene que ser así. O sea, es casi un deber incluso de los gestores principales. O sea, la labor de una, si queremos ponerlo en términos comerciales, de una gerencia de una organización de este tipo, tiene que ser la disponibilidad de esta información para que sus usuarios tengan argumentos para poder debatir y en el fondo estar siempre ahí en la palestra escuchando lo que le puede decir el sistema. Ya son sistemas súper planos, esto ya los organismos jerárquicos creo que a mí me van mal, digamos, por mi forma de ser, pero en general creo que son poco productivos porque en el fondo se pierde, hay un concepto en teoría de la información que se llama entropía. Se pierde la entropía, esa diversidad de información que puede llegar cada uno tiene sus propias verdades en el fondo. Y la gracia de estos sistemas es que de alguna manera esas verdades se unen y podamos tender en un sentido. Pero es imposible que venga, ya decía yo, un iluminado y nos diga qué o cómo hacer. Si no nace desde abajo, esta cuestión a mí creo que es letra muerta. Y nosotros lo demostramos bastante empíricamente porque, por ejemplo, nuestro laboratorio, nuestro grupo de investigación funciona de esa manera. No tenemos un líder en el grupo, digamos, sino que cada uno se va haciendo cargo de ciertos aspectos y de alguna manera realimenta el resto del sistema. Pero es un sistema que coacciona y se coayuda. Entonces, creo que eso quita peso a la administración, a la gestión, y da mucho peso, la distribuye en todas las personas, y yo creo que hace que la satisfacción, ¿no? Este factor comunitario, que la verdad que no sé cómo exactamente se mide, tienda a mejorar. Y entonces la actitud y la disposición de los usuarios también cambia y se hace mucho más tendiente a un objetivo común. Claro, un sistema mucho más armonioso. De hecho, como contraparte tenemos que, como en los procesos de gobernanza que existen en los territorios, hay más de una forma de poder relacionado en cuanto a las decisiones
sobre el agua en este caso. Ahí la horizontalidad se pierde y es difícil lograr que haya un factor común para lograr esa comunidad entre tantas ideas distintas o entre tantos propósitos distintos. Pero ahí Simol yo creo que juega, por ejemplo, un papel fundamental como aglutinador de estas múltiples ideas, porque múltiples ideas vamos a tener siempre. Y de hecho, o sea, el día que no tengamos múltiples ideas, cerramos el garito y nos vamos, porque si no, quiere decir que la gente no está participando. ¿Ya? Pero Simol creo que juega un papel fundamental en ese sentido, en tener una herramienta que de alguna manera permita que todas estas visiones distintas se unen en un concepto y sean como un objetivo común. Exacto. Ahora, entrando bien en el plano más polémico, de entre estas empresas y el resto de las empresas que son más comunitarias, ¿es posible un equilibrio en la explotación de recursos como minería, agricultura, la conservación de la biodiversidad y asegurar disponibilidad y calidad de agua para el consumo humano? Yo creo que se están haciendo. A ver, estoy pensando, por ejemplo, en la minería, que es una empresa grande, digamos, ¿de acuerdo? Y creo que hacen esfuerzo, ¿ya? Lo que pasa es que a lo mejor la mano izquierda no se lo cuenta la mano derecha. Dentro de la misma empresa hay áreas que hacen esfuerzos interesantes, pero por otro lado, la producción parece que también es un eje que tira bastante. Ahora, creo que se puede hacer un trabajo, digamos, en que cada uno se da un poquito y cada uno gane un poquito. Yo creo que de alguna manera quitarse, y creo que el ejercicio más fundamental que deberíamos hacer como sociedad es quitarnos la idea de que un sistema capitalista es la única forma, digamos, de subsistir en este mundo, y yo creo que no es así, ¿ya? Y creo que todos tenemos derechos a hacer nuestra labor, a ganarnos la vida de alguna manera, pero siendo conscientes de que hay un contexto en el que estamos trabajando, y que ese contexto es el que nos permite hacer esa labor, ¿ya? La minería o sea, si dejamos, por ejemplo, la minería aislada en Chile, sin Chile, no tiene ni un sentido, ¿ya? Es la minería y el contexto que hay alrededor de la minería y a nivel nacional lo que le permite a esa minería hacer esa ganancia. Entonces, yo creo que hay que dejar de pensar en esto de forma individual y aislada, porque ningún sistema funciona de forma individual y aislada. Todos los sistemas interactúan. Y un poco las tecnologías que nosotros estamos desarrollando van en ese sentido, en el sentido de tratar de hacer un análisis multidimensional de todos estos problemas, porque, por ejemplo, el solo ejercicio de hacer asignación de agua en una junta de vigilancia implica los tipos de empresas que hay, la infraestructura que hay, pero también cómo es el perfil de cada uno de los potenciales usuarios y qué tanto margen tengo yo para poder jugar en eso. Y todo eso se tiene que conjugar en un contexto, en un ecosistema, donde también hay cosas que no puedo dejar de hacer, como por ejemplo los caudales mínimos que tengo que tener en un río y cosas de ese tipo. Entonces, creo que esto es un globito que uno puede tapar hoyos con algunos dedos, pero siempre está saliendo agua por otro. Entonces, de alguna manera hay que pensar esto como un sistema que interactúa. Y hay que tratar de hacer que interactúe armoniosamente, como decía la Valentina. Mario, totalmente de acuerdo con lo que comenta, la importancia de comprender estos sistemas en un contexto, ¿cierto? Pero por sobre todo con los intereses variados que existen, porque verlo de manera aislada solamente va a contribuir a las desigualdades, a las diferencias, ¿cierto? A los aspectos negativos del funcionamiento de estos sistemas. Así que te quería preguntar ahora, volviendo al uso de las tecnologías, ¿cómo, por ejemplo, podrían contribuir las nuevas tecnologías como el uso de los celulares o los drones para la gestión de los recursos hídricos? A ver, son como dimensiones distintas, Valentina. Por ejemplo, el tema de los dispositivos móviles, los celulares en general, tienen una penetración tan alta y es una ventana, digamos, al mundo que de alguna manera deberíamos aprovechar. Cuando hablábamos antes de la brecha digital, creo que una de las formas en que se ha estrechado esa brecha digital es en el uso de con el uso de este tipo de dispositivos. Si entendemos la brecha digital en esa dimensión, digamos. Claro. Entonces,
por ejemplo, el tema de la ciencia ciudadana es un tema súper interesante para poder hacer este tipo de gestión. Las personas, no sé si están tan acostumbradas, hay casos en que ni siquiera el correo electrónico utilizan, digamos, pero en general la penetración, por ejemplo, de redes como WhatsApp o de Twitter, yo qué sé, todas estas redes sociales que hay, de alguna manera deberían ser una herramienta súper poderosa para poder llegar al usuario, ¿de acuerdo? Y entonces ahí hay toda una línea de desarrollo de tecnologías que permita esta bajada que hablábamos de la conceptualización y todas estas ideas que podemos tener a un usuario final que le llegue un reporte, por ejemplo, semanal o un reporte diario de información, de tomas de decisiones, de los caudales, de cuáles han sido los problemas, etcétera, ¿de acuerdo? Y por otro lado están herramientas que sirven para monitorizar y para, de alguna manera, realizar gestión sobre los recursos. Y ahí están todo este tipo de dispositivos como las imágenes de satélite, los drones o sensores in situ, las tecnologías como por ejemplo de Internet de las Cosas, donde uno de alguna manera pone ciertos dispositivos que miden, yo qué sé, calidad, caudal, y por medio de redes de radio se conectan a una red wifi que envía esto a un punto centralizado, ¿de acuerdo? Entonces, son dimensiones distintas, pero que se alimentan una de la otra, porque en el fondo no sacamos nada con estar monitorizando todo el tiempo para yo enterarme de que el agua es poca en tal lugar. Si en el fondo todos tenemos que tomar la decisión. Entonces, de alguna manera está la parte así como de monitorización y todas otras tecnologías que pueden servir para poder mejorar las calidades de agua o el manejo del agua. Y por el otro lado están las tecnologías que se pueden utilizar para poder canalizar estos datos y esta información a los potenciales usuarios. Ahora, eso es un desafío que implica trabajo fuerte de perfiles muy del área social, creo yo, que yo creo que ellos son los llamados a hacer esta, de alguna manera, no sé si, a mí no me gusta ni mucho la palabra transferencia, ni mucho la palabra divulgación, las encuentro un poco paternalistas, digamos, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera tratar, esos perfiles son como los llamados, creo yo, a hacer que exista esta adaptación, adopción de tecnología por parte de los usuarios. Yo creo que los usuarios en general son gente inteligente y ávida de tener este tipo de información. Así que piénsalo, mira, piénsalo yo vivo en un edificio y en este edificio tienen una aplicación que se llama Condominio Feliz. Y todos sabemos al minuto cuánto gasta el administrador en comprar ampolletas, en esto, en lo otro. Y es una aplicación súper simple. Y el tipo le mejora su contabilidad y nosotros estamos informados minuto a minuto de lo que está pasando. Entonces, cuestiones como esa no son tan complicadas. Hay un concepto que es súper interesante, que es el de agregación de valor. Nosotros estamos trabajando ahora fuerte en intentar de alguna manera darle causa a lo que nosotros llamamos una infraestructura de datos de agua a nivel nacional, ¿ya? Y llevamos un par de años ya trabajando en eso. Y uno de los aspectos más importantes es que esta infraestructura de datos que va a capturar datos, debería capturar datos de muchas fuentes, de todo tipo, hidrológico, de calidad de agua, sociales, etcétera, pueda de alguna manera estar disponible para todo el mundo. La idea es una fuente abierta de información. Pero ¿dónde voy? Voy a que cualquier persona, un chiquillo que tiene habilidades en cuarto medio, puede desarrollar una aplicación y usar esta fuente de información para poder desarrollar, por ejemplo, aplicaciones como la que te estoy contando del Condominio Feliz, pero podría ser, no sé, control de agua en parque o gestión de agua en una comunidad chiquitita. Y podría incluso salir esta aplicación de un mismo miembro de la comunidad. Entonces tendría ya una relación mucho más directa. Ya el amor que le tendrían, digamos, a la tecnología esa sería distinta, porque sería una tecnología que está desarrollada desde la necesidad territorial. Entonces, creo que se abren ahí un montón de posibilidades, Valentina. Y como te digo, separaría esto de las tecnologías que sirven para canalizar al usuario la información de las tecnologías que sirven para el mejoramiento o la monitorización de variables más técnicas, digamos.
Muy Sí, interesante Mario. eso de la creación propia de tecnología versus la dependencia corporativa, tecnológica que pueda haber en cuanto a lo que se utiliza o se podría utilizar para el monitoreo local de las cuencas. En cuanto a eso mismo, ¿qué posibilidades tienen las organizaciones y los usuarios de agua para generar sus propias tecnologías para el monitoreo local de cuencas, tomando en cuenta igual Mira, el escenario rural? eso te lo puedo contestar con un ejemplo práctico. Yo no estoy trabajando en ese proyecto, pero tengo un amigo muy cercano que lo está haciendo de la universidad también, que lo que están haciendo es desarrollar un paquete tecnológico, así se llama, es como el nombre técnico, digamos, para las APR y AR, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Un poco lo mismo que plantea, trata de salvar las necesidades que planteaban los miembros de la organización en ranking. Y es que monitoriza, por ejemplo, el nivel de freático del pozo, la calidad de agua del pozo. No me acuerdo cuánto, el caudal, tiene varias variables que mide y eso se centraliza en un dispositivo de manera inalámbrica y se lleva a una base de datos y en esa base de datos de alguna manera uno puede darle valor a esa información y que los usuarios puedan tener acceso a la información o desarrollar nuevas aplicaciones a partir de esos datos. Este es un proyecto que está siendo financiado por un fondo regional, si no me equivoco, y está empezando a llevarse a cabo en la región de Higgins, con costos que son no tan baratos, tampoco son tan caros, yo creo que deben ser del orden de los 2 millones de pesos cada paquete tecnológico de esto, pero son los primeros paquetes que se empiezan a desarrollar, con lo cual tienen un costo, digamos, asociado a desarrollo, pero una vez que esto se entre en régimen, imagínate una PR o una AR que de alguna manera sea capaz de tener una monitorización automática de todas estas variables. O sea, el tiempo que la gente que gestiona todo esto en una organización le dedicaba a ir a medir a no sé a dónde, volver, etcétera, etcétera, ahora lo puede dedicar a otro tipo de labores que a lo mejor son un poco más elevadas en el sentido de ver qué hago con esta información y ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la tendencia va hacia allá. De hecho, se lo planteé a este amigo mío de cuál era digamos, la probabilidad de llegar con esto a un paquete más barato y autocontenido, y me decía que el objetivo de él, sin hacer propaganda ni una empresa, el objetivo de él era que se vendiese como un paquete tal cual se vende cualquier otro producto en Sodimac, ¿de acuerdo? Y pudiesen comprarlo y armarlo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en ese sentido las tecnologías van de alguna manera siendo accesibles, pero todavía tenemos esa brecha y lo que se comentaba en alguna de las reuniones que tuvimos de CIMOL, existe una necesidad de, no sé si profesionalización, pero al menos especialización de algunos de los miembros de la organización, de que mejore sus capacidades, sobre todo tecnológicas, ¿de acuerdo? Sí, Mario, de hecho, bueno, para hacer mención a nuestras monitoras y monitores de agua CIMOL, estos son temas que se han conversado y que son sumamente importantes para ellos también, desde la identificación del uso de las tecnologías y la brecha asociada a la tecnología como un desafío, como la necesidad de capacitarnos, por ejemplo, y lograr operativizar aún más nuestra labor. Porque ciertamente el desafío de estar monitoreando y llevar planillas, por ejemplo, y llevar un orden respecto a la monitorización del agua, muchas veces es un poco engorroso en términos de las distancias, por ejemplo, en las zonas rurales, la cantidad de familias que componen los APR, o por ejemplo también la cantidad de personas que se hacen cargo en términos de quiénes son los dirigentes, cuáles son los apoyos, los operadores de agua. Entonces, sin duda que los propios monitores han desarrollado todos estos años un sistema propio, pero ese sistema también es cansador al mismo tiempo. Y la importancia, por ejemplo, de hacer este nexo y este diálogo no paternalista que creemos y estamos de acuerdo contigo entre, por ejemplo, las universidades, los grupos de estudio y las comunidades es muy importante porque logra entonces generar una identidad dentro de estas comunidades, por ejemplo, en el solo hecho de levantar ellos mismos una iniciativa tecnológica, como comentaba anteriormente. Eso vuelve el sistema, este sistema, ¿cierto?, mucho más armonioso, identitario, y que además en el caso particular de lo que propone CIMOL, por ejemplo, va más allá del monitoreo en términos de calidad y cantidad de agua, sino que incorpora otros factores al monitoreo en términos sociales, culturales, asociados al agua, que sin duda también a través de la tecnología
puede relevar ciertos datos que quizás mucho tiempo han estado silenciados y que ayudan potencialmente a mejorar lo que significa la organización en torno al agua como un recurso, como un bien común. De hecho, para comentarte también, muchas veces este monitoreo que han logrado desarrollar las comunidades, o sea, es increíble porque ellos saben, por ejemplo, si es que el agua sale de tal color o paró por cierto tiempo, saben en qué parte digamos, de su distancia o de lo que incluye su APR. Por ejemplo, en la casa tanto hay este problema, bueno, significa que más arriba está pasando esto, o más abajo en tantas horas más va a ocurrir esto con el agua. O sea, ha logrado desarrollar un conocimiento y un saber local respecto de su monitoreo, que es muy importante y que no se tiene que perder, sino que se tiene que potenciar, y quizá el uso de estas tecnologías puede justamente ayudar a eso, ¿no? Y otro factor que tú mencionabas, que creo que es muy importante y que también está presente en el territorio, es la participación de los jóvenes. Muchos de estos jóvenes, como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, muchos jóvenes de la comuna están participando en instancias de ciencia, de ferias, de concursos, y también son parte, por ejemplo, de este programa de formación de SIGMOL. Entonces, las nuevas generaciones que tienen una afinidad mayor con las tecnologías son un plus a estas comunidades, son un plus porque pueden permitir justamente diálogos frente a ellas, ideas. Entonces, bueno, asociada a la tecnología siempre hay muchas otras dimensiones. Entonces, es muy interesante lo que tú nos comentas. Hay algo que tú dijiste, Valentina, que es súper importante y nosotros lo tenemos como premisa. Bueno, el trabajo más fuerte que hago yo es desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial para poder hacer toma de decisiones. Y una de las claves para poder tener buenas tomas de decisiones es considerar la cultura del grupo con el que estás trabajando. Cultura me refiero al saber hacer de esos grupos. Entonces, por ejemplo, eso que tú comentas de cuando falla la cañería, no sé qué, sale el agua del color no sé cuánto, eso son años de experiencia que no puedes tirar a la basura, todo lo contrario, que tienen que de alguna manera estos sistemas tecnológicos tienen que recogerlo y no pueden ser ciegos a eso, porque si tú implantas un sistema tecnológico que le dice al que estaba antes, tú sal de aquí que yo sé hacerlo, eso no sirve de nada, eso está condenado a la muerte, ¿de acuerdo? Porque no hay una adopción de tecnología. En cambio, si tú empiezas a hacer una especie de interacción y a mimetizar los saberes, digamos, con la nueva tecnología y empiezas a tomar decisiones utilizando herramientas tecnológicas, pero el usuario se da cuenta que en realidad son las mismas decisiones que tomaba él, eso tiene un sabor distinto para la comunidad. Entonces, el tema de adopción tecnológica es un tema súper delicado y hay gente especial. Yo, por supuesto, no soy ese, pero hay gente especialista, digamos, que se dedica a eso. Cada uno sabe cuáles son sus limitaciones y yo las mías voy en clarita. Entonces, creo que es súper importante y nosotros hemos tenido malas experiencias metiendo buenas ideas tecnológicas, pero de una mala forma. Entonces hemos aprendido un poco a porrazo, ¿ya? Y por eso te digo yo que es súper importante tener en cuenta esto que tú estás comentando. No solo decirle al Señor, mire lo que estamos haciendo, que está bonito, convénzase de que es bueno, sino que dígame lo que usted sabe para poder incorporarlo en esto. Claro, ese es un punto súper importante. Perdóname, Daniel, te doy la palabra enseguida. Por ejemplo, en términos de la tecnología no tiene que ser algo rígido, ¿no? La tecnología tiene que acomodarse a esos lenguajes locales. Tiene que haber un diálogo constante con el uso de la tecnología, no una herramienta robotizada, porque si no pasa lo que pasa, por ejemplo, con las políticas públicas, que muchas veces están diseñadas para lograr desarrollar o mejorar, por ejemplo, contextos locales, territorios. Pero si esas políticas públicas no están diseñadas desde la base o no recogen contextos locales, es muy difícil que en su implementación puedan funcionar bien. O sea, la tecnología en este caso también se vuelve parte en el contexto en general y puede ser muy positivo su uso, pero si es que está diseñado, como tú mencionabas, a partir de los conocimientos locales, de las opiniones, de lograr entender a los usuarios y a las personas que van a hacer uso de esta tecnología. Si no, entonces es crear cosas por crearlas y que en realidad se pueden perder porque son iniciativas también muy positivas y que pueden mejorar mucho, por ejemplo, en términos del agua, el monitoreo. Daniel,
Ahí tendría Perdona, Daniel. sí, sí. Ahí es donde quería acotar un poco en cuanto a ese proceso de revincular el proceso de producción tecnológica con las necesidades reales de la comunidad y no solamente instalar tecnologías nuevas a necesidades del mercado. Lo rescato de unas palabras que habías dicho un poco antes, Mario, en cuanto a que se separan muchas veces los intereses de organizaciones o sectores productivos de lo que realmente sucede en las cuencas. Y eso son procesos intrínsecos en realidad del modo de producción y del modelo económico que tenemos. Entonces, la posibilidad de crear tecnología junto a las comunidades es un plus importantísimo. O sea, de que un usuario supere una expectativa en cuanto a, hola, te vamos a solucionar el mundo. No, oye, nosotros tenemos que solucionar los problemas junto contigo porque en realidad hay que poner en valor la cantidad de horas de observación y de trabajo que tienen los usuarios y los usuarias del agua dentro de su comunidad. Ahí es súper importante también considerar que a lo mejor el desarrollo tecnológico ya está hecho, está armadito, está súper bonito, pero hay que considerar que el equipo, el grupo de personas que de alguna manera se acercan a una comunidad tiene que ser un grupo también bien pensado. En el sentido de, ya te decía yo, por ejemplo, mis capacidades para interactuar con comunidad y eso, nunca lo he desarrollado, ¿de acuerdo? Pero yo sé que hay gente que es súper capaz para eso, lo veo aquí en Simol, ¿ya? A mí me impresionan esas capacidades que hay y que yo desconocía. Entonces, suena súper natural que yo me asocie con grupos, por ejemplo, como Simol, y de alguna manera tratemos de llevar tecnología que le haga sentido al territorio, ¿de acuerdo? Si voy yo solo, yo te aseguro que esto es un caso perdido. Es perder el tiempo de los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un proceso y tiene que pensarse como un proceso. Hay que dejar de pensar en esto de el beneficio a corto plazo, porque eso no existe en ningún ámbito, digamos. Esto es un proceso y estamos hablando de personas, no estamos hablando de piedras ni de... No, son personas, digamos, que cada una de las decisiones que tomemos tiene que ser en conjunto y se van a ver afectados ellos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y un poco de tacto ahí para poder hacer este tipo de bajada, digamos, de estas tecnologías que parecen súper iluminadoras a estos contextos locales. Es un desafío sin duda, no solo para centros de estudio, no solamente para temas gubernamentales, sino para todos. O sea, es la forma en la que hoy debemos trabajar de manera colaborativa, con diálogo constante, y es lo que Simol intenta promover todo el tiempo, donde podemos mejorar espacios de gobernanza local, justamente con la implementación, por ejemplo, de tecnología, de recoger los saberes locales, aplicarlos, ¿cierto? Y generar un diálogo constante con los diversos lenguajes que están asociados. O sea, si uno llega a un lugar a hablar de tecnologías, como mencionábamos en este caso en particular, en este episodio, pero sin lograr entender lo que la gente nos dice, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo que la gente también pierda el tiempo. Entonces es un desafío constante desde la academia, desde los espacios gubernamentales, desde las propias comunidades también, abrir paso a este diálogo, y que no termina necesariamente cuando ya se implementa, por ejemplo, la tecnología o la gente usa estas herramientas, sino que es una construcción constante porque estamos en constante cambio todo el tiempo. A través, por ejemplo, el cambio climático. Los mismos intereses que están asociados a los territorios a través de los cambios de uso de suelo. Sin fin, estamos en una problemática que no simplemente toca el agua y que no simplemente toca partes políticas en términos de organizaciones, sino que es mucho más amplio y mucho más trascendental. Como siempre, se nos hace corto el tiempo para poder desarrollar ideas que tratan de globalizar problemas que en momentos uno piensa que se están agrandando, pero también las soluciones. O sea, tenemos posibilidades tecnológicas y hay manos, que es lo más importante, para buscar esta clase de salida al desesperante contexto en el que nos encontramos. Dicho esto, me quiero despedir de ti, compañera Valentina, agradecer a Mario por su participación en el programa de hoy y nos vemos en el siguiente programa la próxima semana por los canales ya mencionados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Nos vemos, gracias.